Sin democracia, la libertad es una given. Como séptimo punto, el profesor encargado hablará sobre el tema. Tengan todos muy buenas tardes. Como ya escucharon, pues este día el séptimo grado B ha tenido el privilegio de inaugurar, por decirlo así, la Semana Cívica. Y como ya es tradición, se dedica un día de la semana a cada una de las provincias centroamericanas que se independizaron hace 197 años. Para lo cual pues se nos asignó pues este día dedicárselo a Guatemala. Y el tema, quizás observando, aunque las comparaciones son feas, pero comparando con el comportamiento de los alumnos del tercer ciclo de la mañana, difiere un poco con el comportamiento con algunos alumnos del tercer ciclo cuando se inició el acto cívico. La verdad de las cosas que nosotros a través de la vida debemos de prepararnos y aprender a respetar. El tema del que vamos a hablar ahorita es el de los derechos humanos. Para hablar de los derechos humanos, pues tenemos que retroceder en el tiempo al siglo XVIII, cuando se dio un movimiento que, en este caso, algunos alumnos del noveno grado ya están familiarizados con esto. Se da un movimiento sociocultural y político en Europa, principalmente en Francia, que fue el movimiento de la Ilustración o el periodo de la Ilustración, que surgió como una forma de pensamiento quizá vanguardista para aquella época, si tomamos en cuenta que vanguardia es como adelantarse a una época. Y la concepción que ellos tenían del ser humano llegó por los cambios estructurales que se dieron en la forma de pensar a lo que se conoce como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, pues, quizás fue el logro o fue consecuencia del cambio de pensamiento que se dio casi en toda Europa, pero principalmente en Francia, y entre los personajes que más se involucraron en este movimiento fueron Jean-Luc, Montesquieu, Voltaire y Jean-Jacques Rousseau. Hablar de la Revolución Francesa, alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver la Revolución Francesa con los derechos humanos? Pues como consecuencia de la Revolución Francesa comenzó a lucharse por un respeto hacia las personas, hacia la dignidad de las personas o hacia la dignidad de las diferentes clases sociales, principalmente las clases sociales desposeídas. Es así como se formula y se decreta la Declaración Universal, primeramente, de los hombres y los ciudadanos. Luego fue cambiando nombre y en un momento se llamó la Declaración Universal de los Ciudadanos. Con el tiempo, con algunas modificaciones y con procesos de cambio, si se venía de una revolución, y una revolución es como darle vuelta a la tortilla, darle un giro. Entonces, también comenzaron a sufrir diferentes cambios. Y es así como Montesquieu, que es uno de los grandes filósofos del periodo de la Ilustración junto con Rousseau, escribió un libro que se llamó El Espíritu de las Leyes. Y este libro, El Espíritu de las Leyes, fue la base para la formulación y el decreto de la Constitución
de los Estados Unidos. ¿Por qué menciono Estados Unidos? Estamos hablando de la Revolución Francesa. Porque a raíz de esto y de ver la forma en que se había conjuntado o diagramado la Constitución, que son las leyes que tiene una república, esta sirvió de base para las leyes, la Constitución de las leyes de la República de muchos países de América y de Europa. Ahora bien, de estos acuerdos y de los procesos ya de independencia también comienza a generalizarse la base que se dio en la Revolución Francesa, que era la Declaración de los Hombres como Ciudadanos, y se universaliza, se acuerda y se decreta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que enfoca los derechos humanos? Los derechos humanos pues, van a enfocar el respeto a la dignidad de las personas y a los conceptos básicos para el buen vivir de cada uno de ellos. Ojo, pero equivocadamente nosotros reclamamos y exigimos que se respeten nuestros derechos, ¿verdad? Pero si hay derechos, van a haber deberes. Y por eso mencionaba por el respeto, al principio mencionaba el respeto que deberíamos de tener todos, y mencioné al principio. Hay una ley que está basada en la Declaración de los Derechos Humanos de nuestro país y que fue promulgada en 1974 y se llama la Ley de los Símbolos Patrios. Pongamos atención, la Ley de los Símbolos Patrios. Lastimosamente en nuestro país hay leyes que aunque se estén violando en un momento dado no se cumplen como se debería de hacer, y eso tal vez puede generar la inestabilidad social y la pérdida de valores que tenemos. Entonces hago esta reflexión porque los honores al pabellón, el himno nacional, la oración a la bandera son símbolos patrios. La ley dice que se debe de estar en posición de firme a la hora de que se está realizando. Pero yo me fijé de algunos alumnos del reciclo que tengo a mi izquierda que en pleno ingreso del pabellón nacional estaban banqueando, ¿verdad? Estaban bromeando. Y esa es una falta de respeto y es el incumplimiento de un deber como salvadoreño, porque no estamos cumpliendo con la ley, en este caso la ley de los símbolos patrios. Pero lastimosamente el irrespeto a los símbolos patrios está generalizado en todas partes. Y a veces nuestros mismos funcionarios irrespetan a la hora que se canta el himno nacional. Si el himno nacional, la ley dice que se tiene que cantar en posición de firme, con la mano derecha extendida a la altura del corazón. Y si usted se fija, los señores que dirigen el gobierno, algunos se la ponen así, algunos se la ponen así, y otros casi hacen llegar el codo al cielo. Y ese es irrespeto, y hay castigo para eso. Lastimosamente no se ha aplicado, ¿verdad? Y eso, si nosotros leemos, muchas veces nosotros solo decimos, hey, y mis derechos, yo tengo derecho a esto, pero he cumplido con los deberes que me hace la acreedora a tener ese derecho. Lo he cumplido, debemos preguntarnos eso. Entonces, donde enfocándonos directamente hacia la trascendencia que esto tiene, debemos de tomar en cuenta que si nosotros fomentamos y respetamos los derechos humanos, vamos a ser mejores personas, mejores salvadoreños y vamos a formar un mejor país. Muchas gracias.